es cómo sobrevive la Argentina de este hecatombe. Hola, ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, indudablemente que la situación de Argentina es una situación muy compleja que ha venido en un increyendo de sus dificultades y que ha tenido una eclosión significativa con la renuncia del ministro Guzmán, quien, como bien señaló el licenciado Blanco, se va del ministerio dejando una agenda pendiente muy importante y muy urgente, que va a tener que enfrentar la ministra y que esta nueva ministra va a tener que contar con el aval político suficiente para hacer frente a esta situación de mayúscula dificultad. ¿Y cuál es? Porque hoy todos nos estamos guiando por la cotización de los bonos, por lo que cotiza los dólares financieros o el dólar blue, pero en realidad eso es el termómetro que está mostrando la gravedad de la enfermedad. Y esa enfermedad se llama inflación. Y la inflación derivada de un déficit fiscal que durante décadas Argentina no ha afrontado con seriedad, porque no lo ha hecho con un plan integral, en donde si se toman medidas aisladas, estas a poco de andar fracasan. Hay que buscar la integridad y la integralidad de ese programa, y eso es lo que está demandando y lo que es necesario para sobrevivir. Pero con el agravante que previo a eso tiene que haber un programa de estabilización y que ponga tranquilidad en las variables macroeconómicas, y que es todavía lo que no se ve en el horizonte. Claro, no hay plan. No hay plan. No hay plan. O a lo mejor el plan es que no haya plan. O que no haya plan. O sea, Argentina tiene una única agenda, eso debemos ser sinceros, porque tanto dentro de la coalición de gobierno como desde la oposición se habla que la única hoja de ruta que hay, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aparentemente no es el camino correcto. Pero nadie explicita otra agenda, o sea, hay una orfandad en la elaboración y en la propuesta de políticas de Estado que hacen que precisamente el gobierno siga tomando medidas aisladas que a poco de andar no funcionan, porque hoy yo postergo la venta de dólares para importaciones, pero como dice la palabra, estoy postergando, estoy dilatando la problemática. ¿Por qué? Porque no la meto dentro de un conjunto de medidas que realmente conduzcan a un programa sustentable. No puede haber crecimiento, no puede haber desarrollo si hay estos niveles de inflación, o si tenemos múltiples tipos de cambio, o si tenemos un estrés financiero permanente cada vez que hay un vencimiento de deuda en pesos, porque para financiar ese déficit fiscal creciente, que tuvo una disminución fruto de la pandemia fundamentalmente, pero que luego ha vuelto a explotar en el mes de mayo y ha vuelto a crecer significativamente, para financiar ese déficit, un gobierno lo hace o con endeudamiento. Este gobierno no lo tiene, de endeudamiento voluntario no hay. O lo hace recurriendo a mayores impuestos. Ya el nivel de la presión tributaria ha llegado a un límite. Entonces el expediente es emitir. Entonces tenemos un Banco Central muy activo. ¿Haciendo qué? Colocando la ELIX para absorber fondos que no produzcan inflación, pero después esos fondos los usa para intervenir en el mercado de bonos y sostener la cotización de los bonos, para que no se le caiga el financiamiento de la tesorería. Entonces la inflación va a seguir creciendo. Sí, cuando habla el licenciado Blanco de una inflación de 3 dígitos, es un horizonte no descartable. A ver, digamos, ¿existe la posibilidad de una hiperinflación? Todavía estamos a tiempo de evitarla, pero a medida que el tiempo va transcurriendo y no se tomen las medidas necesarias, la espiralización de la inflación puede conducir a un escenario hiperinflacionario. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ya hablar de estos niveles de inflación, no de una hiperinflación, sino de estos niveles de inflación, estamos hablando de algo que es muy disociativo respecto a la trama social y produce conflictos. ¿Por qué? Porque empieza a la desconfianza en la moneda local, se suma la insuficiencia de los salarios de aquellos que tienen trabajo. Entonces, ni hablar de los que no lo tienen o los que viven de un plan. Entonces, la situación es muy complicada. Por eso yo digo,
y que relativizo cuando se dice, bueno, la nueva ministra es conocida, no es conocida por el mercado, tiene prestigio, no tiene prestigio, tiene capacidad, no tiene capacidad. Y si el problema no es económico, el principal problema es político. Es político. Exactamente. Es político. Y esto ha quedado evidenciado en estas últimas horas, precisamente con el juego ambas puntas que quería realizar Sergio Massa. Es decir, de alguna manera ha desbaratado todo un sistema Cristina Fernández de Kirchner para quedar en el centro de la escena, dominando prácticamente no solamente la economía, sino la política. Sí, ingenuamente hay en los distintos sectores dirigenciales, incluso fuera de la política, hay una complicidad con este accionar de dinamitar los cimientos de la imagen presidencial. No estoy haciendo una defensa de Alberto Fernández, ni mucho menos, sino de mantener la institucionalidad a rajatabla, porque Argentina necesita construir confianza. Claro. Y la confianza empieza por respetar las instituciones. La debe respetar el oficialismo, las debe respetar la oposición y lo debe respetar todos los sectores dirigenciales que tienen alguna cuota de poder o de decisión en el país. Eso está mostrando un escenario anárquico hoy que es muy riesgoso. Yo escucho a algunos colegas que ya están planteando concretamente una decisión de confrontación más allá desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, es decir, tratar en la medida de lo posible de que Cristina Fernández de Kirchner, a través de un empujón o los empujones que le puede llevar a la Corte Suprema de Justicia, trate de seguir buscando el grado de impunidad que, visto desde el exterior, no le hace absolutamente un favor a la Argentina, ¿no? Seguro, la democracia no funciona a empujones. La democracia funciona en base a consensos, en base a discusión, en base al debate de ideas para conseguir una síntesis que sea superadora de lo que se está viviendo. Cualquier empujón institucional, cualquier violencia institucional que se quiere ejercer va a agravar y mucho las cosas. O sea, no va a ser una solución. Claro. Tengamos en cuenta que ese no es el camino. Y como ves, estamos discutiendo de la esencia del fundamento político, de la política con mayúscula, que es lo que se agiganta frente a los problemas económicos que siempre tienen un cauce de solución, poniéndose de acuerdo en un plan, poniéndose de acuerdo en reformas de fondo que hay que hacer, poniendo en marcha un sistema tributario que premia la producción y no a la especulación, poniéndose de acuerdo en cuáles son las cadenas de valor en las cuales la Argentina tiene ventajas competitivas y debe integrarse al mundo. Y no en esta pelea permanente adentro y afuera, que realmente los que la vemos como espectadores ya estamos muy cansados y somos la mayoría de los argentinos. Bueno, vos fíjate, por ejemplo, el hecho de cuando mencionaron a Redrado, sí, yo acepto con las condiciones de reforma financiera y reforma tributaria. Es decir, automáticamente le dijeron que no. No, seguro. Tiene que haber... no piensan en reformas. ¿Sí? Es decir, tratan de seguir con un manual que es viejo o está avejentado desde el punto de vista económico. Mire, en economía, como en todos los órdenes de la vida, aplicar siempre la misma medida creyendo que se van a obtener resultados diferentes es una utopía. O sea, seguir con mayor intervencionismo estatal, seguir con más regulaciones, seguir con persecución del capital productivo, seguir con una serie de cuestiones que ya se han probado, indudablemente van a conducir al mismo resultado. ¿Y cuáles son los resultados que tiene Argentina desde 50 años en esta parte? La repetición de ese tipo de medidas que han llevado al fracaso. Héctor, te quería preguntar con respecto a eso, porque vos me hablabas, es decir, bueno, buscar consenso, pero ¿consenso con quién? Porque tenés en la oposición prácticamente fragmentada en 7, 8, 10 pedazos, ¿y con quién hablas? No, sí, indudablemente que la orfandad del liderazgo es muy marcada, pero quedan todavía líderes en los cuales pueden sentarse a una mesa y tratar de encarrilar esta situación. Si no, estaríamos ya realmente resignando cualquier oportunidad de salida. El problema es que desde el oficialismo busquen un grado de consenso con respecto a este tema. Es el principal responsable. El principal responsable del oficialismo. O sea,
la interna de la coalición de gobierno tiene que cesar inmediatamente. Respetar la institución presidencial, el presidente tiene que poner lo que hay que poner para conducir, para convencer, para lograr los consensos y ser quien encabece precisamente esta mesa de acuerdo. Es el presidente y tiene la investidura. A partir de allí, todo lo demás va a costar esfuerzo, pero vale la pena hacerlo. Si eso no se soluciona, tampoco vamos a tener mejoras de ningún tipo. La oposición fragmentada, como bien lo señala usted, va a tener una complicidad en los tiempos por venir que pueden ser muy difíciles. Jorge Argüello, el embajador en Washington, está tratando de buscar o de conciliar digamos, el acuerdo, o por lo menos la minuta de trabajo que puede tener con Joe Biden, el presidente de la Nación. ¿A qué va? Bueno, hay que ver en definitiva cómo queda elaborada esa agenda. Indudablemente que Argentina, y algo lo dijeron en la editorial de hoy, a pesar de que ha logrado un acuerdo bastante liviano, por así llamarlo, con el Fondo Monetario Internacional, va a tener que renegociar metas a partir del trimestre que empieza ahora en julio, porque no las va a poder cumplir. Las cumplió en el primero, en el segundo hubo que hacer un esfuerzo imaginativo para arribar a un resultado satisfactorio, pero a partir de ahora, y más en este contexto, va a ser muy difícil, va a hacer falta un waiver o perdón por parte del Fondo Monetario, y ahí Estados Unidos tiene un peso muy importante. Perdón o reformulación del acuerdo. Sí, pero como quieramos llamarlo, del momento que se pide un perdón hay que fijar nuevas metas, y del momento que se fijan nuevas metas monetarias y fiscales en el acuerdo, se está reformulando el acuerdo. ¿Crees que busca Cristina Fernández de Kirchner un acuerdo de esa naturaleza? Yo sigo creyendo en la institución presidencial y creo que hay que rescatarla como tal y cada uno cumplir su rol. El vicepresidente tiene un rol asignado por la Constitución Nacional, el presidente tiene un rol asignado por la Constitución Nacional, los jueces tienen un rol asignado por la Constitución Nacional. Retomemos la Constitución, la leamos un poco nuevamente y cada uno ocupe el lugar que debe ocupar y colabore proactivamente a encontrar la solución. Nos hace falta. Totalmente. Volver a leerla. Gracias, Héctor. Muy amable.